Continuando entonces con la clase y a diferencia del módulo anterior donde vimos las complicaciones posoperatorias en la cirugía endoalveolar específicas, vamos a ver ahora algunas complicaciones que son referidas a intervenciones quirúrgicas en general. Para empezar a hablar de este tema, no queremos dejar de recordar que toda actividad tiene complicaciones y que prácticamente no hay cirugía sin complicaciones posoperatorias. Y por ende la cirugía BMF no es la excepción a esto. Es algo inevitable y es una consecuencia del mismo acto operatorio. Algunas son esperadas y otras no tanto. Pero lo que sí, no tenemos que confundir una complicación posoperatoria con algo que esté relacionado a algún error que se haya cometido. Lo que sí es importante reconocer es que para realizar una práctica quirúrgica, además de tener el conocimiento técnico para realizar esa intervención, tenemos que poder manejar las complicaciones postquirúrgicas que conlleven ese procedimiento. Estas complicaciones en el postoperatorio pueden ser esperadas o no tan esperadas y tenemos que poder diferenciarlas. Por ejemplo, un reposo de 2 o 3 días es algo esperado, ya que se necesita un reposo más prolongado, en general es algo no tan común. Lo mismo podríamos pensar que una molestia o que el paciente refiere a una molestia, eso es esperable. Ahora ya la presencia de un dolor que no mitiga con los analgésicos o la medicación que se indicó, bueno, es algo que menos esperable. Lo mismo con respecto a un sangrado leve sí, tal vez no tanto una hemorragia. Sí es esperable un edema, pero no que ese aumento de volumen se convierta en infección, más pensando en la medicación también posoperatoria que se indicó, se indicaron antibióticos. Y lo mismo con respecto a un hematoma plano, que decimos ectimosis, algo más superficial. Sí es algo esperable, ahora no tanto la formación de un hematoma cavernoso, ya un hematoma que un poco más profundo que ocupa más volumen. Así también es esperable una limitación de la apertura bucal transitoria, pero no que se produzca un trismus prolongado o, bueno, o tampoco algún tipo de desorden articular. Algún defecto temporario en el sitio quirúrgico puede suceder, no que persista ese defecto, es menos esperable. Un leve aumento de la temperatura, como habíamos visto que en el postquirúrgico puede aumentar hasta 1 grado, como algo propio del trauma quirúrgico. Ahora ya la instalación de un cuadro febril es menos esperable. Y lo mismo que la herida se conserve adecuadamente en ese postquirúrgico, es lo esperable y lo deseable, lo menos común que se produzca la dehiscencia de la herida. Tenemos que saber que el dolor es un síntoma subjetivo, desagradable, que es típico de un posoperatorio de la cirugía BMF. La intensidad y la aparición de ese dolor va a depender de la técnica quirúrgica que se realizó y también en gran medida de las características fisiológicas, como por ejemplo el umbral del dolor, y también características psicológicas del paciente. Como sabemos que va a haber dolor, es importante que mediquemos con analgésicos, como vimos previamente, para poder mitigar ese dolor, bajar la intensidad y que ese dolor sea convertido en lo que vamos a llamar ahora una molestia, que no deja de ser un síntoma también subjetivo, desagradable, pero que no es incapacitante como el dolor, que es más tolerable y le permite al paciente llevar una vida más normal. Siempre va a ser conveniente iniciar el tratamiento analgésico antes de que empiecen los síntomas. Y esto lo podemos hacer o con una toma de analgésico previa a la intervención quirúrgica o inmediatamente posterior antes de que se vaya el efecto anestésico. Y también con el paciente debemos pautar en el posoperatorio cómo van a ser las dosis y frecuencia de la toma de ese analgésico durante los primeros días.
Lamentablemente no contamos con un analgésico de efecto universal que podamos decir, bueno, con este analgésico vamos a alcanzar una analgesia adecuada en todos los pacientes. Podemos tener unos analgésicos más utilizados, pero siempre podría ser beneficioso indicar al paciente que si no está logrando un adecuado efecto analgésico con el medicamento que nosotros le prescribimos, que pueda tener una segunda opción para poder rotar y ver si en ese otro analgésico logra un mejor efecto, un efecto analgésico más satisfactorio. Siguiendo con las complicaciones posoperatorias más esperadas, el edema es sin duda una de ellas. Es algo hasta icónico ya de las exodoncias y de las exodoncias de terceros molares más sobre todo. Recordemos que es una reacción fisiológica normal y consecuencia de esa agresión quirúrgica que se generó. Empieza al finalizar la intervención y puede progresar hasta 4 días posoperatorios. Este dato es muy importante avisarle al paciente de que ese pico de edema, ese pico de aumento de volumen, lo va a notar a las 48-72 horas y después comenzará a disminuir. Pero es una información importante que el paciente sepa que posiblemente a los 2 o 3 días posoperatorios se vea más edematizado que tal vez el día siguiente al posoperatorio. Es un aumento de volumen blando, de color y aspecto similar al resto de la piel. No va a haber en general calor ni adenopatías. Lo normal es que los edemas simplemente produzcan un efecto cosmético en el paciente, no suelen comprometer la vía aérea, no suelen producir trismus ni dificultad para la movilidad cervical. Pero cuando producen disnea o disfagia, o sea, dificultad para respirar o para tragar, tienen que ser observados inmediatamente y realizar un diagnóstico diferencial con una infección. ¿Sí? Ver que eso ese aumento de volumen en realidad no esté evolucionando a un cuadro infeccioso más grave. A veces también puede asociarse, como vemos en la foto, un edema o un hematoma que es totalmente compatible a un posoperatorio normal. No requiere un tratamiento adicional más que su control y seguimiento. Otra de las complicaciones entonces que pueden aparecer, como recién vimos, son los hematomas. Y vamos a definir un hematoma posoperatorio como al estancamiento de sangre en los tejidos que se producen por esa extravasación de sangre por el trauma y que va sufriendo cambios de color progresivos debido a la degradación de los elementos figurados de la sangre. Generalmente, y lo más común es que sean planos, a esto lo llamamos equimosis, y remiten lentamente pero de manera espontánea. Pueden tardar semanas e incluso a veces meses en desaparecer. Otro dato clínico es que tienden a ir descendiendo caudalmente con los días, a medida que van avanzando los días, y a pesar de que esto alarga la convalecencia, no requiere ningún tipo de tratamiento adicional, más que esperar. Ahora, cuando el hematoma que se produce es más protuberante, cuando genera un mayor volumen de sangre coagulada, tiene que ser un poco más vigilado porque si no se reabsorbe espontáneamente puede infectarse. Entonces, si en el posoperatorio inmediato no remitió ese hematoma, muchas veces hay que considerar hacer el drenaje quirúrgico de ese hematoma como vemos en la imagen. Alejándonos por un momento de las complicaciones de un posoperatorio quirúrgico, pero siguiendo un poco con el contenido de los hematomas, muchas veces reviste más importancia que la formación del hematoma en sí, la localización de este hematoma. Por ejemplo, en el caso de en traumatología bucomaxilofacial, cuando se hace la evaluación de la presencia de algún hematoma craneal, va a ser importante para el pronóstico dónde está ubicado ese hematoma.
Volviendo entonces a las complicaciones posoperatorias que veníamos trabajando, ¿cómo podemos tratar o disminuir la formación de edema y del hematoma subcutáneo? Entonces, por un lado, va a ser importante el reposo con la cabeza elevada sobre el nivel del corazón, que es algo que ya veníamos mencionando previamente. Otra es la crioterapia, es decir, la aplicación de frío local, de frío en la zona, por aproximadamente 20 minutos de 4 a 8 veces al día. Y también mediante la colocación de vendajes compresivos o alguna venda elástica que genere compresión en la zona. Siguiendo ahora con las complicaciones no esperadas, vamos a empezar por la infección. En cirugía BMF no es común que una infección aparezca en los primeros días del posoperatorio, menos si se usó algún antibiótico de manera preventiva. Entonces, la verdad es que el diagnóstico diferencial entre edema e infección lo vamos a poder hacer más claramente a partir del cuarto o quinto día posoperatorio. Esto hace que sea muy importante controlar la evolución de ese posoperatorio. ¿Por qué? Porque mientras el edema nosotros esperamos que vaya disminuyendo, vaya remitiendo progresivamente día a día, a partir del segundo o tercer día, una infección que no esté tratada correctamente va a hacer que cada día esté peor. Entonces va a ser un dato clínico muy importante para ir observando. Uno de los signos típicos que se presentan cuando se instala una infección posoperatoria es la flogosis, que la vamos a definir como aquella alteración patológica de una parte del organismo que está caracterizada por la tetrada de Celso. Que describe al proceso inflamatorio caracterizado por tumor, es decir, el aumento de volumen, rubor, al enrojecimiento de la zona, calor y dolor. Vamos a definir también a la celulitis como aquella infección bacteriana aguda que compromete el tejido celular subcutáneo y que se va a caracterizar por la presencia de alguna zona enrojecida, no muy bien demarcada, también que se presenta caliente, dolorosa y con edema. Recapitulando entonces estos conceptos, esa infección posoperatoria va a estar caracterizado por la flogosis, la celulitis, el olor fétido, exudado purulento, pérdida de la función con trismus y dificultad para mover el cuello. A nivel sistémico puede también haber fiebre, disfagia, que es la dificultad para tragar, o dinofagia, que es el dolor al tragar, disnea, que es la dificultad para respirar, como habíamos visto, y la presencia de adenopatías. Otro concepto interesante para conocer es que las heridas quirúrgicas, según el grado de contaminación microbiana que generen, se pueden clasificar en herida limpia contaminada, herida contaminada o herida infectada. En el caso de las cirugías que realizamos en la mucosa bucal, por más que hagamos una antisepsia prequirúrgica, siempre va a estar la presencia de microorganismos. Entonces, nuestras heridas o las que hagamos en la mucosa van a ser consideradas limpias contaminadas. Esto hace que ya tenga naturalmente el doble de riesgo de producir infecciones que, por ejemplo, las heridas quirúrgicas que surgen de los abordajes que se realizan en piel, donde sí se logra una antisepsia más eficiente. En general, como veníamos viendo, que se produzca un cuadro de infección suele ser una complicación más esperable del posoperatorio inmediato. Igualmente, algunas veces podemos observar que se genere como un cuadro más tardío, que aparezca una infección, un cuadro infeccioso, varias semanas después al acto quirúrgico. Cuando sucede esto, obviamente va a alargar la convalecencia y a veces puede requerirse algún tipo de tratamiento quirúrgico adicional como algún drenaje, además de
un nuevo tratamiento antibiótico. La prevención de la infección en el postoperatorio está atravesado por acciones que se dan tanto en el pre, en el intra y en el postoperatorio. En el preoperatorio, por la medicación antibiótica y por la antisepsia local. En el intraoperatorio, por el adecuado hábito y ámbito quirúrgico y también por la realización de una técnica quirúrgica aséptica y atraumática. Y en el postoperatorio, la prevención la realizamos en las heridas que son de la mucosa oral, manteniéndola limpia y con los antisépticos, y de aquellas heridas en piel, manteniéndolas limpias y secas. También obviamente va a ser importante los controles y que el paciente pueda contactarse con nosotros ante cualquier intercurrencia. Cuando esos cuadros infecciosos evolucionan a abscesos, debemos hacer algún tratamiento de esa colección purulenta. En principio vamos a iniciar algún tipo de tratamiento antibiótico de manera empírica, si es que el paciente todavía no estaba medicado con un antibiótico. Se hará el drenaje de esa colección purulenta y la eliminación de alguna otra causa, si la habría, como puede ser algún resto dentario que haya estado causando esa infección, si es que la hay. En el mismo acto operatorio vamos también a tomar material purulento para el cultivo, eso para poder hacer un cultivo y un antibiograma y poder ajustar la medicación antibiótica si es necesario a ese espectro bacteriano y obviamente continuar con controles periódicos para asegurarnos la correcta evaluación de ese cuadro. Otra de las complicaciones no esperadas es la hemorragia. Cuando se produce una hemorragia en el postoperatorio inmediato, en general la causa más común puede ser que no se haya realizado una adecuada hemostasia en el intraoperatorio o que simplemente haya fallado esa hemostasia quirúrgica. Ahora, cuando la hemorragia sucede más en el postoperatorio inmediato, es decir, que aparezca a los días después de la intervención, en general esto es por falta de reposo en el área. Y a veces también se puede dar por algún defecto en la coagulación, obviamente que pueda presentar el paciente, o también en aquellos casos de cirugías donde se haya tenido que ligar algún vaso, bueno, puede ser que se haya roto o soltado esa ligadura. En estos casos, a veces se puede requerir algún tipo de tratamiento quirúrgico adicional para solucionar este inconveniente. Como última complicación no esperada que vamos a desarrollar, tenemos la dehiscencia, que la definimos como aquella separación posoperatoria de la zona suturada que expone los tejidos subyacentes. Esto obviamente lo que va a hacer es que se alargue el periodo de convalecencia, porque ahora esa zona dehiscente va a tener que cicatrizar por segunda intención, va a tener que ir granulando del fondo hacia la superficie del tejido y a veces también puede llegar a requerir algún tipo de tratamiento quirúrgico adicional. Las causas por las que se producen las dehiscencias son porque se realiza un incorrecto cierre o se realiza una sutura con mucha tensión. También puede ser porque los tejidos blandos eran insuficientes o el tejido blando se encontraba muy friable. También por la falta de reposo, de cuidados posoperatorios por parte del paciente o porque el paciente presente algún tipo de defecto en la cicatrización. Como dijimos al principio de la clase, la idea de este módulo era poder focalizarnos en aquellas complicaciones que son comunes a cualquier posoperatorio de cirugía en general. Pero no nos olvidemos de aquellas complicaciones que son
tal vez más específicas de determinadas intervenciones, como pueden ser una comunicación mucosinusal o una parestesia alveolar inferior. Sea cuales sean aquellas complicaciones más generales o más específicas, todas ellas deben ser previstas, advertidas y aceptadas por el paciente durante el preoperatorio. A lo que llamamos consentimiento quirúrgico informado, lo vamos a desarrollar con un poco más de profundidad en los MIT que realicemos durante los diferentes días. La prevención de las complicaciones postoperatorias se realiza durante todo el proceso de atención, tanto en el en el intra como en el postoperatorio. En el preoperatorio, esa prevención va a estar dada por una adecuada evaluación del caso, una adecuada evaluación prequirúrgica, que esto involucra el diagnóstico, el plan de tratamiento y el pronóstico, y también prepararnos adecuadamente y preparar al paciente con las medidas preventivas específicas que requiera el caso según las características del paciente en términos sistémicos y locales. En el intraoperatorio prevenimos las complicaciones con una adecuada técnica quirúrgica, lo más atraumática posible, y también, obviamente, aséptica en el ámbito quirúrgico adecuado, con el instrumental y el equipamiento también adecuado. Y en el posoperatorio, por las correctas indicaciones y preparación que le demos al paciente y obviamente el cumplimiento de esas pautas. Siempre va a ser importante explicarle al paciente las consecuencias esperadas y qué es lo lógico que suceda, porque va a ser mucho más aceptable el posoperatorio para el paciente si conoce qué es lo que puede llegar a suceder. También debemos programarle cuáles van a ser los controles posoperatorios y brindarle un contacto de emergencia. ¿De qué manera entonces preparamos y motivamos al paciente para ese posoperatorio que va a tener? Primero dándole las instrucciones de manera verbal y en lo posible poder reforzarlas por escrito, ¿sí? Para así tiene alguna referencia que le quede al paciente si surge alguna duda. También insistirle en la importancia del reposo que tiene que realizar. Eso obviamente va a estar un poco condicionado al tipo de intervención que se haya realizado y también con la correcta indicación de las medicaciones que tiene que tomar, de qué manera y si tiene que realizar algún otro tipo de terapia que ayude en ese posoperatorio. Entrando ya en la última parte de esta clase, vamos a hablar ahora sobre aquellos documentos que se generan durante el posoperatorio y que van a formar parte de la historia clínica del paciente. Ellos son el parte quirúrgico, las indicaciones, la evolución clínica y la epicrisis. Todos ellos, como decíamos, son documentos médico-legales que se utilizan cuando un paciente está internado. También, igual, muchos de ellos se usan en las intervenciones ambulatorias, que van a formar parte de la historia clínica y constituyen un respaldo contra alguna acción legal que se pueda llegar a realizar. Entonces, como todo registro médico, va a tener un carácter veraz, legal y confidencial. Tienen que ser redactados por el profesional tratante con su firma y sello y también identificando la institución donde se está interviniendo. En primer lugar, tenemos el parte quirúrgico, que lo vamos a redactar una vez finalizada la cirugía, y en él vamos a poner el diagnóstico preoperatorio, el procedimiento realizado, y vamos a describir paso a paso ese procedimiento quirúrgico que se realizó. También se incluye el equipo quirúrgico que intervino, junto con el anestesiólogo, el instrumentador, la hora de comienzo y de finalización de la cirugía y si hubo necesidad de realizar algún tipo de estudio de anatomía patológica, como por ejemplo una congelación intraoperatoria o si se mandará alguna pieza quirúrgica para su análisis diferido o si se realizaron también transfusiones.
tenemos también la hoja de indicaciones, que dentro de la historia clínica hospitalaria es la comunicación que tiene el equipo tratante con enfermería. Acá se dan las instrucciones sobre cada cuánto queremos que se realice el control de los signos vitales, qué plan de hidratación parenteral queremos realizar, la medicación que indicamos y también qué vía de administración queremos que se utilice para cada medicación y cada cuánto, la dieta que puede realizar el paciente. En el caso del posoperatorio inmediato también tenemos que indicar a qué hora queremos que se empiece a realizar la prueba con líquidos y la prueba de tolerancia gástrica, cómo se va a realizar la higiene y la antisepsia del paciente. Si necesitamos también alguna interconsulta, lo podemos colocar aquí. La colocación, por ejemplo, de frío local o la posición que queremos que tenga la cama, si puede o no deambular el paciente. Y también es importante que en esta hoja de indicaciones el equipo quirúrgico deje un contacto, un número de teléfono de emergencia. Estas indicaciones se renuevan mínimo cada 24 horas o antes si es que se quieren cambiar alguna indicación en particular. Tenemos después la hoja de evolución clínica, que esta se va a completar cada vez que se ve al paciente, que se controla al paciente hospitalizado, y en ella tenemos que colocar primero un pequeño resumen de los datos del paciente y de los antecedentes personales más relevantes, cuál es el diagnóstico por el cual el paciente fue hospitalizado y cuál es el curso del tratamiento que está realizando. Por ejemplo, hace cuántos días que se realizó la intervención quirúrgica, que se le realizó, o algún otro tratamiento que se le está haciendo durante esa internación. Vamos a describir también cuál es el estado clínico actual del paciente durante esa revisación, durante ese control. Esto es muy importante que sea, obviamente, firmado y sellado por el profesional que está haciendo esa evaluación, y se coloca también la fecha y la hora. Por último, vamos a mencionar el epicrisis, que es el documento que se realiza al egreso del hospital del paciente, que en este informe lo que se hace es resumir toda la información acerca de ese proceso de hospitalización. Es decir, lo que tiene que quedar claro y tiene que quedar plasmado es cuáles son los antecedentes más relevantes del paciente, cuál fue el motivo de su internación, cuáles fueron los tratamientos realizados y cuál es la condición de alta ahora de ese paciente. La epicrisis se escribe de tal manera que quede plasmada una secuencia coherente de lo que sucedió durante esa internación, en términos cronológicos. Debe ser obviamente claro y fácil de interpretar, tanto para el paciente como para otros colegas que en un futuro tengan o quieran conocer sobre los antecedentes médicos del paciente. Debemos incluir en esta epicrisis cuál fue el motivo de ingreso, la evolución del cuadro clínico, el tiempo exacto de hospitalización, y se indica también la fecha y hora de ingreso y de egreso al hospital. Se escribe también el diagnóstico al ingreso y al egreso del nosocomio, y también debemos aclarar las recomendaciones y las indicaciones que debe seguir el paciente inmediatamente al finalizar esa internación. ¿Cuáles son esas indicaciones que debe seguir de manera ambulatoria? Siempre aclaramos al final, cuando cerramos la epicrisis, de que el paciente se encuentra en condición de alta de la internación y debe continuar con los controles de manera ambulatoria. Como verán, entonces, en cirugía no es solo operar. Hay
mucho, mucho para escribir antes y después de la cirugía. Así que también hay que considerarlo que esto es parte del trabajo y de lo que tiene que realizar el cirujano. Y como vimos que son todos documentos muy importantes, tienen que poder ser legibles. Entonces es algo que también hay que darle la importancia y la seriedad que esta documentación requiere. Hoy en día es verdad también que por esto y para evitar estos problemas que muchas veces surgían por temas caligráficos, hoy por hoy ya está más sistematizado y la mayoría de los lugares o de los sanatorios o los hospitales ya tiene informatizado estos documentos y uno los tiene que realizar sí o sí dentro de un sistema informático que tiene cada lugar. Para finalizar entonces, ahora sí, con esta clase de posoperatorio, vamos a repasar algunas conclusiones. Primero, como vimos, la importancia de cómo ya en el preoperatorio podemos ir viendo de qué manera vamos a disminuir esas complicaciones no deseadas que pueden haber en el posoperatorio. Debemos también intervenir siempre con las técnicas adecuadas para la particularidad de cada caso según el paciente. También la importancia, como mencionamos, de poder involucrar y motivar al paciente en esta etapa del posoperatorio, porque entendemos que en gran medida y el cumplimiento de esas pautas que demos depende del paciente. También es importante que hagamos una programación adecuada del posoperatorio con los recursos necesarios y los controles ya estipulados y capacitarnos adecuadamente para poder resolver todas las complicaciones que puedan surgir. Muchas gracias y no duden en consultar la literatura sugerida de la cátedra y también, por supuesto, poder acercarnos las inquietudes a nosotros en todos los medios virtuales y redes sociales que tenemos disponibles.